Daremos inicio a la clase, la unidad número 2, la cual se titula La fe, un compromiso para toda la vida. Sabemos que nos estamos preparando para el sacramento de la confirmación. Y como primer punto, vamos a ver qué son los sacramentos. Sabemos que los sacramentos ya muchos los conocemos, ¿verdad? Pero vamos a fortalecer un poco este tema. Y vamos a definir qué son los sacramentos. Dice que son 7 expresiones de amor de Dios, ya que nos van a acompañar desde que nacemos hasta que morimos. Fácil. Esos son los sacramentos. Son expresiones de amor de Dios, los cuales nos van a acompañar desde que nacemos hasta que morimos. Siempre van a estar presentes en nuestra vida. Los sacramentos tienen gracia. ¿Pero qué es la gracia? Dice que la gracia es un favor inmerecido que recibimos de parte de Dios y que esto nos salva. Es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, pero no lo merecemos. Pero Dios en su infinita misericordia nos da esa gracia, porque nos ama y porque lo único que quiere es salvarnos. Quiero empezar hablando de dónde proviene la palabra sacramento. Se origina del latín sacramentum. Y esta palabra está dividida en dos, sacra, mentum. La palabra sacra significa sagrado o santo y la palabra mentum significa medio o instrumento. Entonces quiere decir que los sacramentos son los medios, son los instrumentos, son santos, donde Dios se va a manifestar, donde Dios se va a comunicar, va a transmitir la vida eterna. Esos son los sacramentos. Por eso es de suma importancia recordarlos nuevamente. ¿Y a dónde están? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1131, ahí puede encontrar que son a profundidad los sacramentos. Yo he tratado de resumir en este tema los 3 primeros sacramentos de iniciación, porque es lo que vamos a ver como primer punto. Entonces el catecismo son signos sensibles, donde se nos otorga la vida eterna. Somos hijos de Dios. Entonces el mismo catecismo lo viene a fortalecer. Bien, hay una pregunta: ¿por qué son 7 sacramentos? ¿Por qué no son 4? ¿Por qué no son 5? ¿Por qué no son 6? ¿Por qué 7? Y encontré un dato muy interesante y voy a explicar la definición de Santo Tomás de Aquino, un santo muy reconocido por nuestra iglesia, y que la iglesia avala este pensamiento de Santo Tomás allá en el año 1500 en el Concilio de Trento, en el Concilio Vaticano II, en el numeral 2. Y Santo Tomás de Aquino dice, son 7 sacramentos, porque 7 son las etapas de la vida natural y también son 7 etapas de la vida sobrenatural. Voy a ir explicando cada uno de ellos para que entendamos por qué son 7 sacramentos. Voy a comenzar con el primero. Aquí me gustaría que anotara, ¿verdad?, la primera definición de Santo Tomás de Aquino. La primera dice, así como en la vida natural nacemos, así en la vida sobrenatural nacemos a través del bautismo. Ahí tiene la lectura, la puede leer detenidamente. Ahí se nos habla que Jesús se bautizó en el río Jordán
Y sabemos que quien lo bautiza es su primo Juan el Bautista. Jesús, por ser el Hijo de Dios, no era necesario que se bautizara, pero lo hizo para darnos ejemplo de la importancia del bautismo. El bautismo es de suma importancia porque nos hace hijos de Dios. Esa es la primera. La segunda definición de Santo Tomás de Aquino dice de la siguiente manera: así como el hombre crece y da frutos en la vida sobrenatural, estamos llamados a dar frutos. Y esa es la confirmación. Juan 15, versículo 16. Sabemos que no somos nosotros que buscamos de Dios, sino es el mismo Dios el que nos llama a formar parte de su reino. Nos manda a dar frutos en abundancia. Y mediante la confirmación, esa confirmación que usted va a realizar, Dios lo va a mandar a dar frutos. Así como Jesús lo hizo cuando estuvo acá en la tierra. Él dio fruto y en abundancia. La tercera definición dice de la siguiente manera: así como en la vida natural necesitamos alimento, también en la vida sobrenatural necesitamos el alimento. ¿Y cuál es nuestro alimento espiritual? Y lo vamos a encontrar en Lucas 22, versículo 19. Él es el pan de vida, Él es la sangre. Esa sangre que fue derramada en el Calvario. Él se quiso quedar en ese pedacito de pan, en ese cáliz, la Santa Eucaristía. Ahí tenemos el tercer mandamiento. Seguimos con el cuarto y dice de la siguiente manera: así como en la vida natural nos enfermamos y necesitamos sanarnos, así también en nuestra vida sobrenatural se enferma nuestra vida espiritual. Encontramos en Mateo 9, versículo 12, donde Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y nosotros muchas veces estamos enfermos espiritualmente. ¿Y dónde vamos a encontrar el remedio a esa enfermedad? Es en el sacramento de la reconciliación, también conocido como el sacramento de la confesión. Cuando nos confesamos nos sentimos limpios, nos sentimos liberados de todos nuestros pecados. Seguimos con el quinto pensamiento. Así como el hombre es gregario, es decir, naturalmente, para congregarse, para estar en comunidad, también está la vida sobrenatural. El hombre necesita estar en comunidad. ¿Y cuál es la primera comunidad? Es la familia, es el matrimonio. El hombre no puede estar solo, debe estar en comunidad. Y dice en Efesios 5:25, a donde nos muestra esa lectura, que el marido debe de amar a su esposa, ¿verdad? Así como Cristo ama a su iglesia. Seguimos con el sexto pensamiento, Mateo 10:1, donde dice: así como en la vida natural necesitamos una autoridad, un orden, también en la vida sobrenatural necesitamos una autoridad. Alguien que nos guíe. ¿Y quiénes son los que nos guían? Son los sacerdotes, el Papa, los obispos, todos ellos. Y aquí viene el orden sacerdotal. Sabemos que los primeros sacerdotes fueron pues los discípulos, ¿verdad? Donde los manda de dos en dos, ¿verdad? Le da autoridad sobre los espíritus inmundos, le da autoridad para sanar, le da autoridad para perdonar los pecados. No lo digo yo, sino que lo dice la Biblia. Y por último tenemos el séptimo, donde dice de la siguiente manera: así como en la vida natural morimos, también en la vida sobrenatural podemos morir cuando nuestra salud espiritual desfallece. Y encontramos la unción de los enfermos. Sabemos que la unción de los enfermos no solamente para el que está en el lecho de la muerte, también nosotros podemos recibir la unción de los enfermos. Yo he sido testigo de que muchos enfermos han sido sanados mediante la unción, esta bendita unción.
También he sido testigo de personas que han estado moribundas y se han recuperado. Aquí tenemos a Santiago 5:15, ¿verdad? Puede leer la lectura. Entonces podemos ver estos 7 pensamientos de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué son 7 los sacramentos? Entonces sabemos que los sacramentos son de suma importancia. Ahora bien, yo pregunto, ¿cómo está nuestra vida sacramental? Solo usted sabe cómo está su vida sacramental. ¿Cómo estamos en Eucaristía? ¿Cómo estamos con la confesión? Bueno, ahora sabemos que no podemos ir a la Eucaristía, no podemos ir a la confesión por lo que estamos viviendo en nuestro país. Pero ahora nos tenemos que acercar más a nuestra oración personal. Aquí presento la clasificación de los sacramentos. Sabemos que están clasificados en 3: iniciación, curación y servicio a la comunidad. Lotinización, bautismo, confirma, Eucaristía. De ahí, curación, penitencia, unción de los enfermos. Servicio a la comunidad, matrimonio y orden sacerdotal. Podemos ver que hay un orden, ¿verdad? Sabemos que nuestra iglesia es un orden jerárquico, un orden, ¿verdad? Acá tenemos los sacramentos de iniciación cristiana, los cuales vamos a definir: bautismo, confirmación, Eucaristía. Tenemos como primer punto el bautismo. Tenemos el fundamento bíblico del bautismo, Mateo 28 del 18 al 19. Podemos leerla detenidamente, la lectura, ¿verdad? Jesús nos manda a que bauticemos a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que recordar nuestro bautismo es recordar el compromiso. Efectos del bautismo. Son 3 efectos del bautismo. Número 1, nos purifica del pecado original. Ya sabemos qué es el pecado original, y si no lo sabía, pues el pecado original es el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, ¿verdad? Que desobedecieron a Dios, ¿verdad? Él les había dado un mandato: no comerás de ese árbol, del fruto de ese árbol, y ellos desobedecieron, ¿verdad? Entonces, ese es el pecado original. ¿Por qué se llama pecado original? Por 2 cosas. Origen de los tiempos. A partir de ese pecado se originan los demás pecados. Desde el primer pecado, desde la desobediencia, como hijos, pues, desobedecieron al mandato de Dios, ¿verdad? Y de ahí, pues, provienen todos los pecados del mundo entero. Como segundo punto, me hace miembro de una iglesia, de una comunidad. Ese es el segundo efecto del bautismo. Me hace miembro de una comunidad, que es la iglesia. El tercero, me hace hijo de Dios. Me hace hijo de Dios. Formo parte de la iglesia y soy hijo de Dios. Vamos a contestar una pregunta: ¿por qué bautizar a un niño pequeño si Jesús se bautizó a los 33 años? He puesto 2 ejemplos para comprender esta pregunta. Número 1, escuela. Número 2, enfermedad. En el número 1 dice de la siguiente manera: un niño no es consciente cuando va al kinder, pero los padres sí son conscientes que es necesario ir al kinder, porque saben que es algo bueno para el niño, aunque el niño no sepa todavía. Número 2, imaginemos que un niño se enferma y los padres están esperando que el niño tome la iniciativa para ir al médico, pues se moriría porque el niño no sabe la gravedad de la enfermedad. ¿Qué hace mamá y papá cuando un niño se enferma? Llevarlo rápidamente al hospital, aunque el niño no sea consciente. Con estos 2 ejemplos contesto esta pregunta. Sabemos que cuando nos bautizaron, nosotros no estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo, pero nuestros padres y nuestros padrinos sí sabían que era algo bueno, sabían que esto nos ayudaría
más adelante y a donde venimos a recordar nuestro bautizo. Lo recordamos una vez más en la confirmación, porque aquí nosotros ya estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Ya no somos unos bebés, ya estamos adultos y sabemos lo que queremos. Entonces viene el sacramento de la confirmación. Tenemos ahí el fundamento bíblico de la confirmación, la lectura, y sabemos que la confirmación es un paso muy importante porque, vuelvo a repetirlo, ya estamos conscientes, ya estamos grandecitos. Y dice de la siguiente manera: la confirmación hace parte de los 3 sacramentos de iniciación cristiana, ¿verdad? Ya sabemos: bautizo, confirmación y Eucaristía. Así, en el bautismo nace para la vida de Cristo, en la confirmación se fortalece y en la Eucaristía se alimenta para alcanzar la vida eterna, para avanzar hacia la perfección de la caridad. Entonces, fortalecemos una vez más, ¿verdad? Y es en la Eucaristía donde alimentamos también, ¿verdad? ¿Qué vamos a obtener en la confirmación? Dice que nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir Abba. ¿Qué quiere decir Abba? Padre. También dice que nos une más firmemente a Cristo. De ahí aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Recordemos que en el bautismo recibimos dones, carismas, virtudes, recibimos todas las gracias. Entonces ya en la confirmación va a aumentar, dice, en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia, porque cuando usted ya recibe la confirmación, bueno, yo recuerdo que cuando recibí la confirmación, hice la confirmación, formé parte después del equipo de catequistas, ¿verdad? Y ahí fue mi primera misión. Dice que nos concede una fuerza especial mediante el Espíritu Santo para difundir, para defender nuestra fe, mediante las palabras, mediante las obras, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Nosotros como católicos no tenemos que sentir vergüenza de la cruz, porque en esa cruz bendita Jesús murió y resucitó, que quiere decir venció la muerte. De ahí tenemos, bueno, acá dice la confirmación es el sacramento que complementa el bautismo, confirma la fuerza, la gracia de Dios que habíamos recibido en él. De ahí tenemos cuáles son los elementos de la confirmación. Tenemos que hay varios elementos simbólicos. Dice que renovamos las promesas bautismales, manifiesta volver a renunciar todo lo que nos aleja de Dios y aceptar lo que nos acerca a Él. En el bautismo fueron nuestros padres y padrinos quienes renunciaron a todas las cosas malas. Ahora en la confirmación no van a ser nuestros padres ni nuestros padrinos, sino nosotros vamos a renunciar a aquello que nos aleja de Dios, ¿verdad? De ahí viene la imposición de las manos. Representa el acto de ponernos bajo la acción del Espíritu Santo. Esa imposición de las manos que el Monseñor va a realizarles a cada uno de ustedes es de suma importancia, porque les va a imponer las manos, el Espíritu Santo va a bajar y ustedes tienen que ir a dar lo que han recibido en la confirmación. De ahí viene la unción del aceite de oliva con el óleo perfumado, que significa unión singular con la palabra y la obra de Jesucristo. Luego viene el beso de la paz, que simboliza el abrazo, la bienvenida como parte de la iglesia. Nuevamente la iglesia nos da bienvenida. Y los padrinos, que son el apoyo en la fe, a Dios, unión a la iglesia del confirmado. Los padrinos son de suma importancia. Bien, de ahí viene nuestro alimento espiritual, que es el sacramento de la Eucaristía. Tenemos el fundamento bíblico, tenemos la lectura a Lucas 22 del 19 al 20. Sabemos que Jesús se quiso quedar en ese pedacito de pan.
no nos quiso dejar solos, ¿verdad? Se quiso quedar con nosotros. Y sabemos que cada vez que vamos a la Santa Misa, en el momento de la consagración volvemos a recordar ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Sabemos que en la Eucaristía está presente Cristo con todo su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, Jesucristo vivo y divino. De esta manera nuestro Señor Jesucristo obró por su gran amor el milagro infinito al instituir la Santa Eucaristía, de la cual participamos de la vida eterna. Se quiso quedar, está ahí completo para cada uno de nosotros, para que lo recibamos siempre en nuestro corazón. Jesús está ahí presente. Hay muchos milagros eucarísticos en muchos países, ¿verdad? En el sacramento de la Eucaristía se honran los 3 tiempos de Jesucristo en sus últimos días, como lo son la última cena, el sacrificio en la cruz y la resurrección. Sabemos que el primer encuentro que recibimos fue en la primera comunión. Ese fue nuestro primer encuentro con Jesús, Eucaristía, ¿verdad? Entonces, con esto quiero terminar. El tema es muy largo, pero quiero darles a conocer, aunque sea un poquito, acerca de cada uno de esos sacramentos. Bueno, dejaré unas indicaciones para que realicemos la siguiente actividad. Con esto termino y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.